Bendiciones, amados, que el Señor les bendiga. Les damos las gracias por conectarse, cada uno de ustedes, y ser parte de esta bendición de transmitir, el servicio familiar de cada viernes. Amén. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y nos sentimos muy contentos y muy gozosos de tenerlo una vez más aquí con nosotros. Eso de verdad que es una victoria, ¿verdad? Porque a veces se presentan tantos obstáculos para poder hacer estas transmisiones. Últimamente hemos tenido ciertas situaciones para el Señor. Sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria y honra de Él. Yo nada más quiero decirles de nuestra congregación, ¿verdad? De la congregación está en el 1633 Southeast, en la calle Walnut Street, en la ciudad de Hillsboro, Oregon, 97123. El teléfono al cual usted se puede conectar con mucha libertad pues es al 503-913-3944. Usted puede llamar y van a ser contestadas, ¿verdad? Sus llamadas. También puede poner sus peticiones de oración, o si tiene alguna sugerencia o alguna aportación, son bienvenidas. Creo que en estos tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Tan dificultosos, pero sabemos que el pueblo de Dios debe estar en esa unidad, ¿verdad? De podernos, nosotros podernos apoyarnos en oración y podernos ver de esa manera, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Sí, como les comentaba, esta semana que viene, bueno, mi esposo les va a estar dando algunas referencias acerca, o algunas notificaciones acerca de lo de esta semana que va a estar ocurriendo. Como ustedes ya saben, vienen esta celebración de la Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Pero más adelantito él se los va a estar comentando y vamos a poder estar ahora sí que estándolos dando a saber de todo esto, porque va a haber algunos cambios. De hecho, este viernes vamos a tener el servicio del domingo, que antes lo teníamos a las 5:30 de la tarde, o 5 de la tarde, perdón, pues se está moviendo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Por decir algunos de los cambios que vienen próximamente, ¿verdad? Ahora se oscurece bien temprano, ya cuando son 5 de la tarde, le digo a mi esposo, ya parecen casi como las 9 de la noche, y también porque el clima también está cambiando, entonces se está haciendo ese cambio, ¿verdad? Sí, bueno, le doy la bienvenida acá a mi esposo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Reciban un abrazo caluroso de la Iglesia de Cristo Renuevo, el Ministerio de Ebenecer. Qué bueno que está con nosotros, mire. Gracias porque si aparta este tiempecito para acompañarnos. Les agradecemos bastante cada uno de ustedes, los de casa, qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga. Así que vamos a estar presentando el tema que es la fe que intercede. Así que vamos a platicar un poquito con respecto a esto. Hay mucho bagajo con esta enseñanza, porque es lindo aprender. Amén. Es lindo escudriñar las Escrituras. Dice la palabra, escudriñar las Escrituras, en la cual encontraremos lo que andamos buscando. Amén. La verdad. Amén. Así que, ¿por qué no ahí en casita me ayuda usted a orar? Vamos a orar. Mire, le quiero pedir un favor, avíseme cómo está el audio. Estamos teniendo algunos conflictos con el audio. Quiero que usted me ayude ahí con un textito cómo se oye. Si se oye más o menos bien, pues mándeme algo por ahí. Si se oye perfecto, con un pulgar, así, bonito, ¿ah? Pero ahí le encargo ese favorcito, si me hace usted favor. Así que vamos sin más preámbulos, vamos a orar, a presentar nuestro servicio al Señor, y pues ahí acompáñenme a orar, mire, y cualquier cosa que usted tenga, alguna petición, también envíela, hermano, mándense un textito ahí en la página de la iglesia, o en mi página que también estoy transmitiendo en este momento, para poder orar por su necesidad. Es tan importante. Ayer compartíamos con respecto a la comunión,
Qué tan importante es tener esa comunión con nuestros hermanos y de vez en cuando mandarnos un mensajito mientras esta pandemia pasa, ¿verdad? Sí. Es un poquito complicado, pero vamos a orar al Señor para comenzar nuestro servicio esta noche. Amén. Servicio familiar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Sí, Jesús, Señor, en esta noche, en el nombre Señor, de Cristo, Padre. venimos delante de tu presencia, Damos, Señor, gracias. sin antes agradecerte Gracias, Señor, por las oportunidades por que la nos bondad, das. por la benevolencia Gracias, que has Señor, tenido, por la Señor. oportunidad de vida Sí, que nos Señor. has dado nuevamente. Gracias. Gracias porque nos has Padre. bendecido nuestros Sí, trabajos. Señor. Gracias, Te Señor, alabamos, porque estamos en papito casa. lindo, te bendecimos. Gracias por los alimentos puestos Sí, en nuestras Señor. mesas, nuestras Gracias fuentes de empleo, por toda Padre. tu bondad, mi Gracias Dios. por nuestra salud, Señor. Señor, Gracias, Padre Santo. ¿Cómo no agradecer? En el nombre Si has maravilloso de sido Jesús tan te bien con agradecemos nosotros. por este día, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que Sí, Señor. esta noche podamos también estar en comunión contigo, Sí, Padre. Padre. Desde ya, Señor, tú conoces nuestras necesidades, Sí, Señor. tú conoces por lo que hemos estado pidiendo Padre, y hemos estado gracias. orando. Te rogamos, Padre, que traigas esa bendición a cada uno de nuestros hermanos. Sí, mi Dios. Señor, bendice tu palabra, Señor, que es maná que desciende del cielo. Gracias. En el nombre maravilloso, tú pon un remanente en nuestros labios Así es. para poder, Señor, hablar tu palabra, los misterios que tú revelas por medio de tu palabra a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te ponemos esta palabra en tus manos. En el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Pues vamos a comenzar. Mire, ¿qué le parece que vamos a platicar un poquito con respecto a esto? Amén. Mire, hablando de lo que es la fe que intercede, hay un personaje en la Biblia que vamos a estar hablando de él, y si usted tiene la oportunidad de abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, en el verso 5, vamos a estar platicando de este varón, cómo es que es una persona que tiene mucho bagaje que aprender de él. Y es algo que hoy vamos a estar trabajando porque es importante entender lo que vamos a hablar. Mire, déjeme mostrarle la base que vamos a estar tomando, que como vuelvo a repetir, está en Mateo capítulo 8 en su verso 5. Sí, dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Fíjese cómo este personaje llega a Jesús, y cuando entra Jesús a Capernaum, se le acerca a él y le pide una petición, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Mire qué importante es analizar esto, porque cuánta gente hacemos esto. ¿Cuántos podemos arrodillarnos y clamar por aquellos que tienen necesidad? ¿Cuántos tenemos esa disponibilidad de escuchar a aquellos que tienen necesidad? Amén. Tal vez nosotros no estamos pasando en ese momento esa necesidad que esa persona está pasando. Pero qué bonito es que usted abra su corazón, abra sus oídos para escuchar la necesidad que la persona tiene en ese momento. A veces nosotros nos guiamos y juzgamos de una manera a veces muy dura las situaciones que alguien está pasando. Pero se nos olvida que la vida es como las olas del mar. A veces está todo calmado, pero a veces son olas, Sí. como la montaña rusa, ¿verdad? Cuando usted va para arriba, todo va muy bien, todo tranquilo, feliz, no tiene problemas, tiene buen trabajo, tiene su casa bien, está en su trabajo, gloria a Dios, sus hijos están bien, no le dan problemas, bendito sea el Señor. Pero cuando toca venir de bajada, que nuestros adolescentes están creciendo, Amén. que ya pasan de los 16, Así es. que empieza a haber cierta turbulencia o cierta bajada en la montaña, entonces sí, acudimos a aquellos que tal vez en alguna ocasión usamos la frase, no hace falta, ¿para qué?
No, yo recuerdo de un personaje que le voy a comentar. Él decía, es una persona que hace tiempo conocimos. Él nos decía, yo a mi hijo le digo, siéntate, y él se sienta. Ajá. Le digo, párate, y él se para. Un niño de 3 añitos lo tenía así, de esa manera, pero nunca se imaginó que ese niño de 3 años iba a tener 6, después 9, Amén. Después 12, después 15, después 18. Y cuando ese muchachito comenzó con los 15, los 18, en esa transferencia, era difícil lo que estaban pasando. A ver, por lo que te digo, porque a veces nos hace fácil. Sí. Pero, ajá. Y lo que estabas mencionando, ¿verdad? Que cuando alguien llega al Señor y lleva exponiendo su necesidad, es lo que nosotros hoy en día, ¿verdad? Que a veces dice la palabra aquí en Gálatas, nos lo dice claramente, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Qué bonito. Por eso, cuando hablamos de este personaje, de este centurión, aprendamos algo, hermanos. Centurión, ahorita le voy a dar el significado de la palabra centurión en griego. Y usted la va a encontrar aquí, que es la palabra 1543. Sí, dice que del griego 1540 y del griego 757, dice capitán de 100 hombres, centurión. Capitán de 100 hombres, o sea, era un hombre que tenía autoridad. Nosotros en casa somos los sacerdotes, o sea, tenemos la autoridad, somos los capitanes del barco, pero también hay que aprender a escuchar a los tripulantes, a los que están alrededor de nosotros. Hay que aprender a interceder cuando hay necesidades, hay que aprender a doblar rodillas cuando hay necesidad. No todo el tiempo va a ser puro pan y carne. Habrá veces que solo nos va a tocar quizás un pedazo de galleta con agua. ¿Entiende? Entonces, mire, este personaje, cuando estábamos estudiando con mi esposa, hacíamos muchas preguntas, porque realmente uno se hace muchas preguntas con respecto a este personaje. Pero mire qué bonito cuando en Mateo capítulo 8:7. Sí, dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Mire qué fe la que este hombre tenía. Sí. Hermanos, póngale atención, porque qué fe la que el centurión tenía. Le dijo Jesús, yo iré y lo sanaré. Jesús tenía en su corazón ir a la casa del centurión y poder sanar a su siervo. Amén. Pero él le dijo no. Mire, porque él reconocía la situación que él tenía, el conflicto que él tenía. Él era un guerrero. Así es. Él sabía cuánta sangre había derramado. Claro. Cuánta gente por su espada había matado, por decir así. Sí. Pero aún así él vino reconociendo la autoridad de Jesús, sí, reconociendo que Jesús era el único que lo podía ayudar. Sí. O sea, intercediendo por una persona que él tal vez en ese momento ejercitó un sentimiento paternal, porque vino a interceder como un padre. Miren, hermanos, ¿cuántos nosotros podemos interceder como padres por alguien que es ajeno a la familia? Muy pocos. Este hombre vino a interceder por su criado con una figura paternal, porque para mí este criado era más que un siervo para él. Entonces él vino y se postró y tal vez le ha de haber dicho con unas palabras tan nobles, tan de mucha gratitud: Señor, tan solo di la palabra. Sí. Tenía conocimiento quién era Jesús. Sí. Ahora, si esto lo ponemos en la vida secular en la cual nosotros vivimos, hermanos amados, aquellos que nos gusta interceder, orar por los demás, si pudiéramos ponerle un poquito más de fe a lo que estamos clamando, a lo que estamos pidiendo, ¿qué no va a pasar? Sí. ¿Qué no va a suceder? Así es.
Si tan solo dice la palabra, si tan solo mi pueblo se humille en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, sí, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice la palabra? Yo oiré su clamor. Mire qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que tomar este tipo de actitud que tanto nos hace falta, familia del Señor. Hoy en día estamos viendo que por causa de y vuelvo a repetir porque siempre lo estamos repitiendo, por causa de la pandemia, todo lo que se ha venido sucediendo. Y mire, en los hogares lamentablemente se arma la guerra, aunque usted no crea. Se arma, ¿por qué? Porque imagínense, está un grupo de 5 o 6 personas en 4 paredes. Sí. Es tremendo porque a veces el humor, los caracteres comienzan a chocar entre los hijos, entre los esposos, y comienzan a decir palabras que tal vez no tenían pensadas decirlas. Se empiezan a insultar por cualquier cosa. Sí. O sea, es un cerillito en un alrededor de un tanque de gasolina. En cualquier momento arde. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo tratar y procurar de una manera u otra poder, en lugar de tener ese conflicto, doblar rodillas. Uh-huh. Es tan importante, me interesó mucho el centurión como con la figura paternal por venir imagínense, venir ante Jesús. Una persona importante venir ante Jesús, humillarse, reconocer la necesidad que tenía en casa. Uh-huh. Es una necesidad que tenía en casa. Y más sin embargo, solo le dijo, no, Señor, solamente di la palabra. Mire qué tan importante es la palabra, hermanos. Mire qué tan importante es entender la palabra rema. Rema la palabra. Sí. La palabra que se haga realidad. La palabra, cuando hablamos de rema, es realidad, es una realidad que su palabra, la palabra que usted reciba se haga una convicción en usted, que crea que lo que le están diciendo proviene del cielo. Amén. Es maná del cielo. Entonces nosotros podemos usar esto para poder orar por los demás. Ahorita no podemos poner manos o ir a casas a visitar o ir al hospital a orar por un enfermo. Uh-huh. Pero desde casa, hermanos, la palabra viaja, es como el aire viaja. Sí, y es que pocos llevamos se podría decir, ese sentir de llevar esa carga de podernos hacer unos con nuestros hermanos, con su dolor que están pasando. Sí. Porque muchas veces, sí, hermano, voy a llevarte en la oración, pero ¿realmente estás llevando esa carga en tu corazón para exponerla ante el Padre y decirle, Señor, te suplico, porque Él les suplicó? Sí. Al Señor, te suplico que lo sanes. Hubo una súplica de por medio. Sí. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos ante el Señor con corazones contritos y humillados y con súplica, las cosas van a cambiar. Uh-huh. Las cosas van a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermana María, ora por mí. Ay, sí, hermana, sí, vamos a estar orando por usted. Amén. Y la persona necesitando esa oración, clamando por esa necesidad. Sí. Y llega la hermana María y se compone a hacer otras cosas y todo, y se le olvidó orar por la persona que le pidió orar. Uh-huh. Válgame Dios. Y es que, como dice, nadie está en los zapatos para no sentir, pero yo creo que Dios te pone esa carga, porque yo he podido ver que, así como lo que mencionábamos el día de ayer, de la comunión, qué tan poderosos los hijos de Dios seríamos o somos si nosotros implementáramos esa unidad de poder llevar las cargas de los unos de los otros y poder llegar ante el Padre con esa súplica y ese ruego ante el Señor. Sí, exactamente, porque este personaje fue lo que hizo, llegó ante Jesús. Mira, me recuerda este pasaje donde estaban los 10 leprosos. Así es. Fíjate qué bonito, porque el apóstol Germán mencionó algo muy lindo y lo quiero compartir escuchándolo al apóstol Germán en una de sus enseñanzas. Él decía que los 10 leprosos, solamente uno regresó. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sí. Pero solamente uno regresó. ¿Sabe por qué regresó solo uno?
porque él reconoció el sacerdocio que tenía Jesús. ¿Por qué voy a ir a buscar otros sacerdotes si el sacerdote eres tú, mi sanador? Así es. ¡Qué tremendo! Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos amados? Lo que tenemos que hacer es clamar al sumo sacerdote que es Cristo. Y llevar las cargas de los unos con los otros, como mencionabas en el pasaje que estabas mencionando, de Efesios. Pero ¿qué hacemos? Hermano David, mire, ¿puedo orar por mi familia? Y hermano David, sí, hermano, no se preocupe. Y mire, llega uno y se comienza a tarear y todo, y se le olvida. Miren, hermanos, ¿por qué no orar en ese momento? Si le están pidiendo oración en ese momento, hermano, no espere 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que pase el día, o que pase una semana. No, en ese momento es tiempo de clamar, es tiempo de sentir la necesidad de su propio hermano en Cristo. Tremendo. Mire, quiero hacer una pauta en esto, y le quiero hablar de una etapa que nosotros pasamos. Yo me enfermé de coronavirus. Yo tuve el COVID-19. Me dio COVID-19. Y cuando me dieron a mí la noticia, para mí fue un golpe muy duro. Con muchos no he platicado de mi salud. Pero yo soy hipertenso. Tengo problemas con mi presión. Entonces, cuando yo escuché esta noticia que me dieron de que yo tenía coronavirus, sí me entró un miedo. No le voy a mentir. Me entró mucho miedo. Y yo, honestamente, yo dije, a lo mejor no sé qué vaya a pasar. Nunca pensé que me iba a ir a un hospital. Honestamente, nunca lo pensé. Pero esos días en los cuales me dieron esa noticia, me golpeó mucho emocionalmente. Mis emociones fueron diferentes. Fue una etapa en mi vida que creo que no voy a olvidar. Entonces agarré mi teléfono y hablé con unos amados hermanos. Ellos están en México. Si me está escuchando el hermano Sergio y su familia, bendito hermano, gracias a Dios por su amistad. Le dije, hermano, mira, fíjate que me preguntó cómo estás, hermano, y le dije bien. Humildemente le pedí a él, hermano, te encargo tus oraciones. Fíjate que tengo COVID. El hermano se preocupó. Pude sentir en su voz su preocupación. Yo creo que estaba triste. He trabajado con Sergio, hermano Sergio, por buen tiempo, lo conozco. Entonces le compartí a él. Y sé que él en ese momento comenzó a interceder, a orar de una manera tal vez que nunca él lo había hecho. Pero aquí nosotros en casa, yo estaba en mi cuarto, tenía mi computadora, tenía las cosas que necesitaba. Y cada vez que yo estudiaba las escrituras o trataba de escuchar las escrituras, había una lucha en mí. En ese momento, cuando sentía la temperatura alta, me preocupaba, porque al preocuparme, pues, lógicamente que el corazón me palpitaba bastante. Bueno, no bastante, pero sí un poquito fuera de lo normal. Y había una lucha. No podía dormir. No dormí por días. Así como me levantaba, así andaba. Y cuando oía a mi esposa, a mi muchacho que estaban en la sala o algo, más me preocupaba, porque decía, Señor, tengo una familia, dame una oportunidad más. Y sé que el Señor, las oraciones de mis hermanos y las oraciones de las personas que
que supieron que yo tenía COVID, y ellos empezaron a interceder, las oraciones de nuestro apóstol Luis Ponce, la cobertura de nosotros, y las oraciones de varios pastores, en las cuales los hermanos, el hermano Sergio, cuando él compartía y al final oraban por las necesidades. Y cuando oraron con aceite, yo le dije a mi esposa: mira, mamá, agarra aceite y úngeme. Ay, Dios mío. Recuerdo que mi esposa agarró aceite, puso en sus manos. Yo estaba postrado. Llegó y sin ningún miedo a que se fuera a contaminar, empezó a orar por mí, tocar mis manos, a bendecirme. Eso fue la primera semana. Ya para la segunda etapa, yo ya estaba más mal todavía, o sea, me sentía más mal. Me empezó a entrar una sed de tomar bastante agua, y empezaba a tomar bastante agua, y la temperatura la tenía siempre un poquito alta. Entonces mi esposa compró uno para probar el oxígeno, para revisar el oxígeno, porque sabemos que esta enfermedad lo que ataca son los pulmones. Entonces yo estaba preocupado por mis pulmones también, y le dije: cómprame algo que pueda chequearme el oxígeno. Entonces yo todos los días me revisaba el oxígeno, cómo estaba, y a veces me bajaba, a veces subía, a veces bajaba, así estaba, subiendo y bajando. Y ya y al final de la segunda semana fueron las últimas temperaturas que tuve, en la cual me daba bastante escalofrío, mi cuerpo temblaba, y la temperatura estaba alta. Y recuerdo que según yo, para no tener tanto frío, me envolvía en las cobijas. Y mi esposa, pues, ella oía del otro cuarto. Y yo sé que ella se preocupaba. Ella no dormía pensando que me fuera a pasar algo, y estaba con ese pendiente. Y cuando yo me envolvía, yo me recordaba de aquella mujer, de aquella mujer con flujo de sangre, donde ella se iba arrastrando, y le decía al Señor: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sano sería. Amén. Sano sería. Y yo en mis oraciones le decía: Señor, si tan solo pudiera tocar el cetro, alcanzar misericordia, tocar tu borde, sano sería. Y le decía: si es tu voluntad, que así sea. Si es tu voluntad, que así sea. Entonces, en una de los mensajes que mi hermano Sergito me mandó, él me metió yo le agradezco mucho a ellos, su esposa y a él, lo que hicieron, porque ellos nos metieron en una petición de oración también en pastores, en una red pastoral que está en México. Él está en México, me metió ahí. Imagínense qué lindo detalle, porque ministros estuvieron hablando, aparte de los ministros en los cuales nos cubren a nosotros, aparte de los hermanos que conocemos y todo, otras personas más oraron, estuvieron clamando por nosotros. Y eso no tiene precio, hermanos. No haya palabras con que agradecer. El desvelo, tal vez, el que ellos tuvieron ese tiempo para poder no orar, sino clamar por misericordia. Amén. Clamar por misericordia, porque uno no sabe qué va a pasar. Gracias a Dios, el Señor hizo el milagro. Pasé el COVID, pero me quedó una pequeña rezaga de lo que es el COVID, que era o sea, que uno se fatiga bastante. En el caso mío no me fatigaba bastante, pero sí me cansaba cuando hablaba. Y el doctor me dijo que era común que eso se iba quitando a los días. Hoy quiero decirle que todavía ando con poquito ya, pero ya andamos en el 100% de podernos sanar, de que el Señor haga la obra. Pero antes de que terminara el proceso de la cuarentena, sentado en la mesa,
me recuerdo que era tempranito, ahora no sé si las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Mi esposa estaba con el niño acostado y yo me salí del cuarto, ya me sentía un poco más mejor, y me vine y me senté ahí en mi comedor. Y recuerdo que estaba cuchareando un cereal, creo que estaba comiendo, y oí una voz, mire, una voz bien linda, de esas voces que uno escucha, que a veces no sabe de dónde vienen, aunque usted no lo crea, Dios habla. Así es, amén. Dios nos habla. Y cuando estaba sopeándola, oí la voz que me dijo: vas a conocer al Dios sanador. Amén. Y yo me agarré de esa palabra y sí, Señor, así lo voy a hacer. Y así lo he hecho, hermanos. Y por eso es que yo decidí platicar esta tarde, basándonos a lo que le estoy mostrando, de la importancia que es que unos por otros intercedamos, oremos. Tal vez no entendemos el conflicto que están pasando. Tal vez no nos hemos puesto a pensar o a meditar un poco de cómo están pasando las situaciones. Pero cuando estamos en los zapatos, Padre Santo, yo no, honestamente, a nadie le deseo que le dé COVID. No, hermanos, no, de ninguna manera. Si lo podemos evitar, evítelo. Gente que dice: no es cierto, no es verdad. No, sí es cierto. Es verdad. Y da, como no se imagina usted, una desesperación que entra en uno de que no puede hacer uno nada más que estar encerrado, estar en esas cuatro paredes. Es algo, wow, porque, y déjeme decirle un poquito, porque más adelante, después de que pasó todo esto, como le digo, me dejó un rezago que fue ¿cómo te platiqué la otra vez que me pasaba? La ansiedad. Fíjese que, aunque usted no lo crea, me dio rezago de ansiedad, una ansiedad que nunca había experimentado ni vivido, que fue bastante, y estoy peleando con ella todavía. Estoy peleando con ella porque es algo que nunca había pasado y nunca había experimentado. Pero gracias a Dios vamos caminando, vamos confiando en Él. Y mira, el Señor ha sido tan bueno, hermanos, tan bueno, que aquí estamos. Amén. Que aquí estamos. Y bendito sea nuestro Padre Celestial, porque muchos estamos siendo curados. Así es. Digo, algunos se nos adelantan, pero es propósito. Digo, perdón, amados, tal vez sea así, quiero equivocarme, pero a veces es propósito de parte del Señor. Propósito de parte del Señor. Y yo de veras pido que oremos por nuestros hermanos que están pasando esta enfermedad. Oremos por ellos, clamemos, porque es necesario que podamos clamar por ellos. Quise compartir este pequeño testimonio con usted para que vea por qué nosotros decidimos enseñar este tema esta tarde. Así que vamos a seguir, porque es importante que tomemos la cruz del otro también. Sí. Que llevemos las cargas del otro. Sí. Dice la palabra: si tu hermano te dice que lo lleves 1 milla, llévalo 2 millas. Sí. Llévalo 2 millas. Amados, es tiempo de que busquemos como platicábamos ayer, ¿verdad? La unidad que tanto necesitamos. Sí, yo nomás quería agregar algo. Sabemos que a algunos les da muy ligero, pero siempre en las pruebas sale que fue positivo. Entonces uno tener conciencia de que uno, si salió en esa manera, salió, ¿verdad?, positivo. Ser consciente de que que no contagia a otros, pues, ¿verdad? Sí, porque a nosotros como familia pues nos confinaron a llevar la cuarentena. Tal vez mi hijo y yo nos dio una solo como muy ligero, pero tuve ahora sí que las últimas, como ya saliendo de la situación de la enfermedad, por el caso mío, 1.5 semanas sin poder, ¿cómo se dice? Sí, cierto, sin tener el gusto y el olfato lo perdí completamente. Y tengo unos perfumes que son fuertes, y yo por más que le ponía la ropa aquí,
y no olía, hacían una comida Sí. y no podía saborearla, casi fue semana y media, Sí. y no se siente nada. Digo, ha de ser horrible, digo, que alguien ya no pueda sentir el sabor de la comida, ese gusto, digo, los sentidos que Dios nos ha dado a nosotros, como el gusto y el olfato. Hermanos, de verdad yo me quedo pensando y bueno, el Señor me lo hizo ver a mí, que en lo espiritual también así hay, Es lo que te iba a que ya preguntar. gente que ya no le encuentra sabor a la vida cristiana, a la vida de Dios, ya perdieron el gusto, ya perdieron el olfato, ya no saben, ya no testean y ya no sienten sabor. Qué tremendo. Pero bueno, esa fue una de las, se podría decir, de las consecuencias. Sí, de las consecuencias. O de los síntomas. Síntomas. Sí. Ajá, y pues le cuento que me hice una comida y comí de más chile, Es ¿verdad? lo que le iba a decir, es lo que les iba a comentar. Y me dice mi esposo, no comas tanto, pero como no le hallaba tanto, pues me agarré comiendo chile. Y resulta que a las pocas horas me ardía mucho el estómago, Sí, pero fue por eso. Pero ser nada más, les digo, le pidiéndole mucho al Señor de que si le da ligero a usted, tener conciencia de las demás, de las demás personas. Exactamente. Y cuidarse Lo más que se pueda, lavarse las manos, sí. Todo lo que conlleva a la higiene. Recordemos que esta enfermedad es respiratoria, Sí. Es respiratoria, no es otra más que respiratoria. Y es algo. Y fue algo. pues difícil un poco porque para nosotros pues es el estar, ¿verdad?, congregados, pues tuvimos que dejar casi por un mes, sí, ¿verdad? Sin estar allá, y pues le digo a mi esposo, ya quiero respirar el aire de su casa, Señor. Sí, nos apartamos casi por mes, ¿verdad? Sí, por mes, poquito más de un mes. Sí. Pero siempre con también por el amor a los hermanos. Claro, siempre respetando a nuestros hermanos y cuidándoles, porque no, hermanos, yo les dije a mis hermanos cuando esto empezó, les dije, hermanos, si usted me ama, cuídeme. Si yo lo amo, lo voy a cuidar. Si yo me siento mal, olvídese que yo venga a la iglesia. Si usted se siente mal, hágame favor, quédese en casita. Y qué bueno que hemos tomado eso muy en cuenta y lo hemos yo se los aprecio de mucho corazón a mis hermanos los de casa, les aprecio que podamos entender esto, porque si yo lo viví, yo no quiero que nadie de ustedes lo viva, que no lo pasen, porque Padre Santo, los síntomas son variables. Son muy variables. A uno les da de una forma, a otros les da más fuerte y más Sí. delicado. Sí, me comentaba una hermana que a ella dice que le dio tan fuerte que sentía como decir que tenía un costal bien pesado en la espalda que le impedía respirar. Sí, totalmente, sí. Pero no se quiso ir pues a las emergencias, sí. quiso optar por otros métodos. Métodos caseros. Pero gracias a Dios que ella también está bien. Está bien, por la gloria de Dios. Señor, bendito sea el Señor. Sí. Bueno, vamos a seguir, hermanos, esperemos que nos dé el Señor la oportunidad de poder terminar este tema, tan bonito tema. Mire lo que dice Mateo 8:9. Dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Ahora fíjate, déjame explicar este pasaje, porque este pasaje habla de la obediencia, sí, de la sujeción. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, a nuestros ministros, Dios le agrada también eso, y también eso atrae bendición. Amén. La sujeción atrae bendición, la obediencia atrae bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? La mayoría queremos que nuestros hijos nos obedezcan así, mire, al tonar los dedos, que aquí estén. Pero claro que es un proceso. Qué lindo fuera que, como por ahí, con respeto lo digo, como al Chucho, Chucho, y aquí está sentadito el Chucho. Y ahí no se queda. Ahí está. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque aún así tenemos que aprender obediencia, dice la palabra. Aprendiendo obediencia. Sí. Entonces, este centurión por algo pasó, que aprendió la obediencia, a sujetarse, y eso Jesús lo vio con agrado. Amén. Con mucho agrado. Por eso es que nosotros, cuando aprendemos esto de la obediencia, vuelvo a repetirles, atrae mucha bendición. Así Sigue es. con el versículo 10, mamita, por favor. Sí, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo
que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Mire lo que Jesús discernió de este personaje. Sí. Y lo que les dijo a los demás, no nomás él se lo aguardó, sino que él lo dijo públicamente. En verdad yo no he visto una fe como la que este hombre tiene. Qué tremendo. Imagínense que eso digan de nosotros. Que eso el Señor lo diga. ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo! Yo no he visto una fe como Lute. Nunca la he mirado como Sergio, o como Pancho, o como Francisco, o como Javier. Nunca la he mirado. Exacto. Qué precioso, ¿no? Digo yo, porque tenemos que tener, como las mujeres cuando cocinan. Usted no se come una sopa sin sal, digo yo, ¿verdad? No. O insípida. Hay que echarle sal. Entonces, mire, eso es lo que hay que hacer. La obediencia más la fe, ¿qué produce? Lo que el Señor está haciendo. Contestando los milagros, respondiendo a los milagros. Qué bonito es cuando Dios nos responde nuestras peticiones. Claro que todo va a su tiempo, sí, porque el Señor se mueve por tiempos. Y eso es lo que hay que ver. El kairos del Señor, ¿verdad? Sí. En el tiempo del Señor. Es bien bonito ver cómo el Señor en su tiempo va a ir respondiendo las peticiones que tengamos. Por eso, hermanos amados, déjeme insistirle que cuando alguien se acerque a usted y le diga, hermana María, ore por mí, no espere ahí a que le diga, sí, hermana, no se preocupe, vamos a estar orando por usted. No, en ese momento comience a orar por ella, ya a interceder por ella. Amén. Vuelvo a repetir, no sabemos las necesidades por las que están pasando. Algunos abren su corazón y nos platican, hermano, mire, estoy pasando esto y esto y esto, ayúdeme a orar, por favor. Hermanos, vuelvo a la carga a insistirle, en ese momento, tome esa responsabilidad como su hermano y comience a clamar. Tanta necesidad que hay en el pueblo del Señor. Amén. Ahorita hay tanta necesidad, familia. De veras hay mucha necesidad. Y si estamos compartiendo estos temas del clamor, es porque necesitamos nosotros contagiarnos de esta necesidad que realmente le atrae bendición. Atrae bendición. Miren la respuesta que al último le da en Mateo capítulo 8:13. Sí, dice, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como lo has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Imagínese, hermano amado, todo lo que Jesús discernió del centurión, todo lo que el centurión hizo por su criado, y lo que él vino a interceder por su criado, y las palabras que el Señor le dijo, vete. Así como lo has pensado, así va a ser. Estoy parafraseando, ¿no? Pero imagínense, qué lindo es cuando usted está y clamando por alguien o está orando por alguien y de repente esas cosas que pasan, Dios le revela algo y le dice, así como has orado, así está tu respuesta. Sí. Gloria al Señor, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Yo me gozo. Mira, y que ese pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Aquí en Filipenses, por ejemplo, 1:19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y a la suministración del Espíritu de Jesucristo. Imagínate, las oraciones que suministran el Espíritu de sanidad en personas que, ¿verdad?, que están enfermas y que llevan esa oración ante el Señor. Sí, por eso, familia, mire qué tan importante es tomar esto en cuenta. Qué tan importante es que nos pongamos en la brecha de aquel que tiene necesidad, de aquel que está pasando una necesidad. Gracias a Dios que usted no la tiene, bendito sea el Señor, pero con mayor razón, intercedamos por aquellos que la tienen, para que no la tengan, para que el Señor en su bendita misericordia desarraigue esa enfermedad, quite esa desunión, quite aquel espíritu de muerte, quite aquella enfermedad, aquel cáncer. Imagínense el poder que Dios nos ha otorgado por medio de la intercesión y la oración. Amén. Es un poder espiritual, no lo podemos medir.
Claro. No se puede medir, pero cuando comenzamos a hacer la obra de parte del Señor, intercediendo y orando por aquel que tiene necesidad, el Señor, hermanos amados, abre las ventanas de los cielos y derrama de su bendición. Bendito Dios, aleluya. Qué bonito. Mire este otro pasaje que le voy a mostrar, que está en Efesios 6:18. Apunta los pasajes ahí, hermano, para que usted cuando tenga necesidad vaya a esos pasajes y que Dios lo ministre también. Sí, es el que acabo de leer. Oh, perdón. Porque sé que esto resultará en mi liberación sí, cierto. mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, mire, vamos a ver qué dice Santiago 5:13. Ese sí. Bueno, ese también es gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? Ahora, mira. Aquí dice el apóstol Santiago, ¿sufre alguien de nosotros? En otras versiones dice, alguien está enfermo entre vosotros. ¿Alguien está enfermo entre vosotros? Haga oración. Mire, no dice otra cosa más que haga oración. ¿Qué más dice? Sí, porque el siguiente dice, si está alguno alegre, que cante alabanzas. Gloria a Dios. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, mira este bonito pasaje. Ahorita no podemos ir a casas, pero sí podemos, mire, le voy a dar un tip, vamos a hacerlo así. Cuando usted tenga necesidad de oración, márquenos por vía, ¿cómo se llama ese de chat? Video chat. Messenger o por esas redes sociales, el WhatsApp también tiene para cámara. Para que tenga cámara y por medio de la cámara podemos bendecirle y ungirle. Tal vez nosotros aquí simbólicamente pongamos las manos así, pero usted simbólicamente reciba también la bendición. Amén. Reciba la bendición. ¿Por qué? Porque acuérdense que es simbólicamente. El aceite, honestamente, el aceite, bueno, pues tal vez no tenga un efecto, pero cuando le aumentamos la fe y le aumentamos la oración, entonces sí tiene efecto. Sí. Entonces sí hay efecto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con fe, hacerlo todo con fe. Amén. Con la convicción de lo que va a suceder. Amén. Que va a pasar. Amén. Sí, dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Mire, la oración de fe. Entonces, mire, cuando oremos con fe. Oremos con fe, porque la oración de fe restaurará al enfermo. O sea, aquí es plural, no es singular. La oración que usted haga por mí y la oración que yo haga por usted va a restaurar al enfermo. Amén. Bendito sea el Señor, porque el Señor así lo está haciendo últimamente y está trabajando de esa manera. Gloria a Dios. Yo honestamente estoy muy contento porque yo lo viví, hermanos. Sí. No le estoy contando cuentos de la abuelita, no, es que es verídico. ¿Cuántos de nosotros por medio de una oración no hemos sido sanados? Amén. Y sobre todo, como decía el domingo, ¿cuántos de nosotros por medio de oraciones de nuestros padres, de un ministro, de alguien que nos estaba evangelizando, no alcanzamos la salvación? Amén. Mire qué precioso. Porque por medio de esas oraciones y de esas palabras que recibimos, usted es salvo, yo soy salvo y vamos camino al reino. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo, como decía el canto. Dice el canto. ¿Verdad? Camino al cielo yo voy. Gloria a Dios. Mira este otro pasaje. Padre, el bendito, creo que nos va a alcanzar. Sí, dice Mateo 18:18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora fíjate, ¿cómo explicamos este pasaje? ¿Cómo lo explicas tú con lo que hemos platicado? Creyendo todo lo que le Gloria a Dios, creyendo y aumentándole la fe. Amén. Entonces, cuando usted cree lo que está escrito en la palabra y le agrega esa sal que es la fe, mire lo que usted puede hacer. Todo lo que ates en los cielos será atado. Todo lo que desates en la tierra será desatado. Imagínense la autoridad que el Señor nos ha dado por medio de la oración. Sí, y esa es una autoridad que definitivamente es para los hijos del Señor.
Nadie la tiene prácticamente, excepto los brujos, que Jehová los reprenda. Sí. Porque imagínense tener esta autoridad. Esto es tremendo, ¿verdad? Sí, pero dice la palabra que el poder de Dios es inigualable. Es inigualable, es que es algo maravilloso. Me recuerdo de Elías, no, de Eliseo, cuando le dice a su siervo, sube a ver si está lloviendo. ¿Cómo es que Eliseo paró la lluvia? Exacto. Y cómo es que también por medio de Eliseo llovió. Sí. O sea, cómo fue usado de parte del Padre para que pudiera parar y que pudiera hacer llover. Sí. El poder que Dios nos otorga por medio de la oración y por medio de la eficacia de la fe. Y él es el mejor ejemplo que nos ha dado, porque cuando tenía el que se llevaba a todo el pueblo, ¿verdad? A enseñarles, dice la palabra que cómo fue que él multiplicó el pan y los peces. Imagínate, lo miraron con sus propios ojos. Con sus propios ojos miraron la multiplicación del pan. De todo eso, o sea que todo esto quedó por testimonio para nosotros realmente. No, sí, y recuerdas aquel pasaje donde le dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Sí. ¿Te recuerdas? Sí. Búscalo ese pasaje, porque está interesante cómo es que por una cosita querían consumir a un pueblo. Dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Imagínense, y todas le dice, Señor, bueno, ustedes ni siquiera saben de quiénes son. Quiero estar parafraseando el pasaje, ¿no? Porque es tremendo lo que vemos ahí. Porque realmente a veces no sabemos la capacidad que tenemos en el Señor, hermanos. Perdone que le diga esto, pero en el Señor somos más que vencedores. Amén, dice la palabra. amén, aleluya. Dice en Lucas 9:54, al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínate reprendiendo. Lindo pasaje, pero sigamos por el tiempo, mamacita. 19, que dice. Perdón. Dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Familia, ¿oyó eso? Si tan solo dos nos ponemos de acuerdo en lo mismo. O sea, la persona que viene a usted pedirle por su necesidad y usted son dos personas. Gloria a Dios, amén. Si los dos se ponen de acuerdo en ese momento, aquí está, en ese momento, no mañana, no pasado, no la semana que viene, no cuando tenga tiempo, no, la palabra dice en ese momento. Si nos ponemos de acuerdo en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que les será hecho. Les será hecho por mi Padre, por el Padre Celestial. Les será hecho por el Padre. Por eso ve que le digo qué tan importante es que tengamos en cuenta lo que le estoy diciendo, que nos pongamos a orar en ese momento, en ese instante, porque aquí está la base de lo que le estoy diciendo. Sí, dice, el siguiente dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, porque donde dos o tres estén unidos, ¿en quién? En el nombre de Él. Amén. Él va a estar ahí, hermanos. Por eso dice la palabra, uno ahuyenta a 1000, pero dos ahuyentan a 10,000. Mire qué tremendo, qué tan importante, familia de Cristo, es que nos pongamos de acuerdo y que podamos orar los unos por los otros, que podamos consolarnos los unos con los otros, que podamos edificarnos, hermanos. Por favor, cuando alguien se acerque a usted, y con esto quiero cerrar, cuando alguien se acerque a usted, ministro, hermano, anciano, diácono, servidor, o alguien que se acerque y que le diga, hermano, ocupo que oren por mí, no espere a otro día. Aquí está la palabra en Mateo 18:19. Además, si os digo que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero aquí, hermanos amados, en ese momento, hermano amado, usted doble rodillas, no espere a poner otro obstáculo más. Si ya tenemos un obstáculo en poder acercarnos a alguien y poderle pedir que ore por nosotros, y poner otro más. No, familia,
tengamos conciencia de lo que realmente necesitan las personas, pongámonos en los pies de las personas, pongámonos más bien en sus zapatos, más bien en sus zapatos, por lo que están pasando, por lo que está sucediendo. Nosotros, mi esposa y yo, las oraciones que los hermanos nos piden, las tenemos, siempre estamos orando por ellos, estamos clamando por ellos. Creemos que el Señor les va a contestar en su momento. Creemos firmemente que el Señor va a contestar en su momento. Pero tengamos fe. La fe es de todos. Sí. O sea, si ella tiene fe y yo no, nada va a pasar. Pero si los dos tenemos la fe y clamamos por el mismo problema o por la misma circunstancia, las cosas cambian. Sí. Las cosas cambian. Créame que las cosas cambian. Pero si nomás yo tengo fe y el otro no. Sí. No. Creámosle a Él y mire, no nada más le creamos, sino vivamos la convicción de lo que estamos creyendo, que eso agrega más. La convicción de lo que usted está creyendo, eso agrega más. Por eso es bien importante, familia en Cristo, que podamos vivir la palabra, no nomás de hecho, sino ponerla en práctica. Amén. Mira qué tremendo todo eso, porque realmente con todo lo que hemos estado viviendo, y como lo que mencionabas, cuando alguien se te acerca a ti y que a veces llegan con una carga tan pesada, tan difícil, y muchas veces no aguantan esa carga tan pesada, que la quieren, ¿verdad? Ellos quieren sentirse que me quiten esa carga, y nosotros que somos los que tenemos el testimonio de Jesús, que puedan llegar con uno, dice la palabra en Romanos, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No quiere decir con eso de que si está llorando el hermano, o la hermana, perdón, en este caso una hermana está llorando, hacerse uno con ella, hacer que sientas ese dolor que ella está sintiendo, pero tú la estás llevando en oración, estás sintiendo su carga. Y eso te hace que cuando tú oras, cuando uno lleva las oraciones ante el Padre, ahí es donde tú puedes sentir el dolor de la persona y puedes llevar su carga ante el Padre. Así es. Y decirle, Señor, haz tu voluntad en la vida de esta persona, haz tú en tu hija o en tu hijo, porque a veces es muy, como lo que mencionabas, ¿no? A veces es muy fácil decir, por favor, oren por mí. Y probablemente a lo mejor no somos muy dados a mí me gusta mucho anotar las peticiones en una libreta, siempre, porque sí. Digo, yo no se me tiene que olvidar las peticiones, y las escribo, y digo, cuando el Señor las contesta, pues ya le pongo una palomita, petición contestada. Pero es importante que la persona que se está acercando con esa confianza a que te pueda, hermanos, por favor, ayúdenme a orar. Claro, también ellos, ¿verdad? Tienen que poner también de su parte, ¿verdad? En que también ellos se acerquen también, ¿verdad? Porque yo le digo a mi esposo que en muchas ocasiones, cuando a veces queremos que el Señor nos responda rápido, pero a veces también el Señor tiene sus procesos, sus tiempos y sus propósitos. Entonces, cada situación lleva un propósito y lleva un proceso, sí, y un propósito por ello. Gloria a Dios. Así, hermanos, que pues, tenemos que entender esa parte también, porque la prueba, dice, produce paciencia. Todo esto que acabamos de pasar, de alguna manera nos ha producido paciencia también. Y es con un propósito. Y es con un propósito. Así es. Así es. Bueno, familia, el tiempo se nos fue. Les agradecemos, le agradezco a uno de mis familiares que nos escribió aquí. Mandamos saludos a Elia, ¿verdad? Sí. Elia, Dios te bendiga, Elia, qué bueno que nos están escuchando. Gaby, Dios te bendiga, hijo. Gracias por las buenas vibras, dicen por ahí, ¿verdad? Gracias. Amados, les bendecimos, gracias por acompañarnos. Quiero cerrar con este pasaje una vez más, Mateo 8:13. Entonces Jesús les dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y él creyó, fue sanado, y el criado fue sanado en ese mismo instante. Así que, hermanos amados, creámosle a Dios que así como hemos clamado, así Él nos va a responder. Sí.
creamos Así con que- fe que Él lo va a hacer y el tiempo es de Él también. Así que pidámosle siempre al Señor que estemos siempre en su tiempo. Amén. Así que les bendecimos, amados. Déjenos hacer una breve oración. Bueno, ni tan breve, pero vamos a orar para que el Señor les bendiga y los cubra. Les agradecemos mucho. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta noche. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, bendito que bendigas a tu pueblo. Bendice a cada una de las familias, gracias, Padre. Señor, bendice a cada uno de ellos, Padre, del más pequeño al más grande. Pueblo, aguárdales, Padre, toda peste, toda enfermedad en el nombre Señor, de Jesús. Te los ponemos en tus manos, Padre. A los que están enfermos, Señor amado, Padre rogamos, celestial, Señor, y suplicamos, Señor, Padre, que sanidad venga, Señor, divina, con ese espíritu de sanidad en sobre el ellos. nombre de Toca, Cristo Señor, Jesús, aquellas áreas, Señor, aquellas enfermedades, en el Señor, nombre de Cristo, que tu pueblo Padre, está te padeciendo. En pedimos el por nombre de cada uno Jesús de te aquellos que pedimos, están Padre, que hagas enfermos, un Padre. milagro, Señor, en el Señor, nombre por de aquellos Jesús. que tienen, Señor, Gracias, Padre, porque necesidad sabemos de que ti tú lo en vas su a hacer, alma, Señor. Padre. Aquellos Tú que vengas están a entubados hacer en un sus hospital, vidas, Padre, Señor, rogamos, de Señor, sus que tú los corazones, levantes, Padre de la Padre, y gloria. que tú estés con sus Señor, familiares, Señor, en el nombre de ten Jesús. misericordia. No permitas, Padre, Ten que una cosa misericordia, Señor. negativa suceda, Sí, Señor, Señor. en el nombre de Jesús. Te los Sí. ponemos en tus manos. Gracias. Te agradecemos, Señor, por la misericordia que has Sí, tenido con esta Padre. familia, Padre, con mi persona, con mi Sí, esposa, Señor. con mi hijo, Señor, y con cada uno de mis hijos, Padre, tus siervos, Padre, en el nombre Sí, de Jesús. Padre. Gracias, Señor, porque has estado con Así nosotros. es, mi Te Señor. damos las gracias, Te damos Padre. las gracias. Desde ya, Señor, bendecimos a tu pueblo, Padre, Sí, a cada uno Cristo. de ellos, Señor, a los que estarán viendo Sí. esta transmisión, les Sí, bendecimos, Padre Padre. celestial. Les bendecimos, Les Señor, en el nombre de bendecimos, Jesús. Padre, en el Señor, nombre de te pedimos Cristo. por el servicio presencial Sí, el día Señor. domingo, Padre, que nos bendigas, Padre, Sí, que nos Señor. cubras con tu bendita Señor, sangre en el nombre sí, de Jesús. Señor, Aguárdanos, tu Padre, presencia, y gracias Señor, por descienda, el milagro que Señor, nos das de la vida, Padre. en medio de Recibe la nosotros, honra y la Padre. gloria, Padre, Recibe gloria desde hoy y para siempre, en el honra, nombre del Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, un abrazo fraterno. Dios me los bendiga. Estamos pronto, nos vemos primeramente Dios pronto en el servicio presencial el domingo a los de casa a las 3 de la tarde. Dios les bendiga, amados. Bendiciones, hermanos.